¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio, como prometido, de Van Life en Costa Rica. Este episodio, ahora que está entrando el verano, al fin, he estado saliendo más los fines de semana, bueno, y entre semana y eso. Y un tema que quiero tocar hoy quiero compartir con ustedes mi historia que me llevó a donde estoy aquí sentada hoy hablando con ustedes. ¿Y por qué? Porque en todas estas últimas semanas ha sido como un tema muy en común. Cada vez que, bueno, cuando acampé con las ticas off-road, fue una conversación muy grande entre todas las chicas que nos inspiró, digamos, a empezar a acampar, o a cambiar el carro, o a comprar una tienda de techo, o para las que eran nuevas, que era la primera vez acampando, que les estaba inspirando como a probar, empezar a acampar, etcétera, etcétera. Y esta semana, temprano esta semana, que conocí a Helga y Albán, que tenían la buceta, igual, o sea, son historias de vida y ha sido como una conversación muy en común, porque normalmente, cuando uno vive este estilo de vida, o lo tenés tiempo completo, medio tiempo, y conectás con alguien que tiene un estilo de vida muy similar, normalmente hay una historia detrás de la decisión de construir una van, de vivir en una van. Y muchos de ustedes, y bueno, yo también, que vemos videos en YouTube y seguimos a gente que son de van life y eso, es lo mismo, o sea, todos tenemos una historia que nos llevó a tomar la decisión, que es una decisión grande, o sea, es una decisión difícil, es una decisión grande de cómo dejar todo atrás y pasarse a vivir en un espacio tan pequeño. Entonces yo quería compartir mi historia con ustedes. Es larga, pero voy a tratar de resumirla en los 20 minutos que normalmente hago los podcasts. Y básicamente también porque mucha gente cree que de repente yo un día nada más me levanté de la mañana y yo dije, voy a construir una van. Y jamás, o sea, no es nada cercano a eso. Yo empecé a acampar cuando estaba carajilla, pucha, no sé, 12 años. Yo me vine a vivir con mi familia a Costa Rica cuando tenía 10. Y no teníamos como muchos recursos, entonces acampábamos los fines de semana. Mis papás tenían una tienda de esas antiguas de lona, como tipo safari, que una bolsa gigante, unos tubos así grandotes, y duraba uno como 4 horas armando esa carajada. Y ellos amaban acampar y yo lo odiaba. Yo odiaba acampar. Y en ese tiempo, o sea, vos acampabas, Manuel Antonio, cuando no había nada. O sea, estaba el Hotel Mariposa, creo, y otro par de hoteles. Acampábamos mucho Cahuita, cuando no había nada, o sea, nada. O sea, tenían monos que te robaban los zapatos, que te robaban la ropa. Era muy diferente, súper diferente a lo que es hoy en día. Y yo de verdad lo odiaba con una pasión, porque a mí no me gusta el calor. Por eso es que ustedes siempre me ven aquí en la montaña. Pero para mí era súper difícil acampar, y en ese tiempo, estábamos hablando de hace muchos años, que no habían las comodidades para acampar como hay hoy en día. Entonces era un calor, o sea, era dormir así en la playa. Mis papás nos ponían unos catres en la arena, y yo odiaba estar llena de arena y sudada, y para ir a bañarse había que caminar como 1 kilómetro para bañarse, y cuando ya llegabas a la tienda de acampar, ya estabas todo sucio y sudado. Entonces yo lo odiaba. De vez en cuando a medianoche me escapaba y me metía en el carro, porque en ese tiempo los carros ni alarma tenían ni nada, y mi tata se enojaba montones conmigo porque yo no quería dormir en la arena, no quería. Bueno, así fue como empezó mi vida de acampar con mi familia. Unos años ya después yo me casé, bueno, y me divorcié y todo esa vara. En mi trabajo tuve la oportunidad de trabajar en Europa y en el mundo. Hay un programa que es del Duque de Edimburgo, que murió hace poco, que era el esposo de la reina Isabel en Inglaterra. Él empezó un programa que se llamaba Duke of Edinburgh, que es Duque de Edimburgo, y es un programa para jóvenes donde ellos tienen que aprender como CAS, como creatividad, acción y servicio. Entonces era para estudiantes de colegio que cada año tenían que aprender como algo nuevo
decirte como, no sé, bailar, escribir, cocinar, tenía que hacer horas de servicio y tenía que hacer una actividad y eran expediciones. Entonces yo me empecé a apuntar a muchas de esas expediciones y bueno, era ir con 20 estudiantes, pero mucho era backpacking, así, backpacking 100%, o sea, llevas tu tienda, tu comida, tu ropa, y generalmente era como de viernes a domingo. Entonces, durante esos años, yo hacía mucho backpacking. Y te estoy hablando, o sea, backpacking, nada de las comodidades de hoy en día. O sea, si acaso era un mat de yoga que era como así, la almohada era de la poquita ropa que llevabas, hecho un puño ahí en la bolsita del sleeping y agarre mucho. O sea, eso era. Y dormía uno como una mierda y te levantabas sintiéndote como un trasero, pero ahí seguía uno. Entonces yo por muchos años hice backpacking y viví todas las que hay que vivir. O sea, desde viernes a domingo lloviendo parejo, así parejo, que vos ponías la tienda empapada, dormías en un sleeping empapado, empacabas empapado y todos los zapatos y todo, o sea, el pelo y hasta los calzones empapados. Entonces yo por muchos años hice eso y acampé Turrialba 10 grados con tienda, playas. Entonces yo ya empecé a hacer mucho eso. Entonces ahí sí me gustó. Era como diferente, no sé, me entré mucho en la nota y te estamos hablando de hace muchos años. Después de eso, yo me fui a vivir a Colorado unos años. Y en Colorado fue donde yo descubrí todas las maravillas de todo el equipo de camping que en ese tiempo, porque sí fue hace como unos 7 años tal vez, aquí en Costa Rica casi no había. O sea, las almohaditas que son así y se inflan así, y el mat para dormir que se desinfla y es una carajada. Bueno, yo empecé a descubrir todas esas cosas, acampé en lugares espectaculares. Yo y mi pareja hacíamos mucho rafting, pero era rafting como 12 días. Entonces ponías el bote en el agua y bajabas un río y cada noche ibas acampando en los cañones y eso. Entonces para mí fue una experiencia camping totalmente diferente. Y también fue donde yo empecé a entrar mucho con el tema de camping en carro. Porque también acampamos, hacía muchos rides a Utah y a otros lugares y acampábamos mucho en carro. Entonces ahí fue donde yo entré ya más full como en la nota del overlanding y la tienda de techo y estar viajando varios días en el carro y todo eso. Entonces ahí se elevó un poquitito más, o sea, además de mi interés, de las experiencias y muchas cosas también que yo aprendí sobre andar acampando. Cuando yo volví a Costa Rica hace 7 años, fue súper difícil, súper difícil. A mí me costó montones volver a Costa Rica, porque cuando yo vivía en Colorado, vivía en las Rocallosas, como a 8.000 metros, y no había nada. O sea, yo salía de la puerta de mi casa y ahí estaban las montañas. Entonces, cuando yo vine a Costa Rica, además de que me desconecté mucho como de amistades, fue un golpe duro porque no estaba acostumbrada al calor de Costa Rica, la gente, las presas. Y hace 7 años, que yo creo que también acá es algo que ha cambiado mucho, muchas de las cosas de aventura tal vez y de camping y de hiking y todo eso, estaba más como guiado hacia los turistas. El tico como, o los ticos, era como muy diferente, nos costaba más como salir. Entonces cuando yo volví de Colorado, pucha, me costó montones como perder ese estilo de vida y tratar de tener como un estilo de vida normal, pongámoslo así. Entonces yo en ese tiempo de hecho tenía un camper, un bocho de 68, que era un dolor de cabeza. Casi nunca lo usé porque me fui a vivir a Estados Unidos, pero cómo me sacó plata ese camper. Era una vara espectacular y cada vez que salía se quedaba botado. Entonces lo amé y lo odié. Yo creo que muchos que tienen bochos o carros así como viejos y todo eso de colección van a entender justamente lo que yo hablé. Entonces me obstiné. Cuando volví de Colorado, lo que hice es que vendí el bocho y vendí otro carro que tenía ahí y me compré un Xterra. Y con el Xterra empecé a acampar, la verdad, porque muchos de mis amigos no les gustaba salir a acampar, no les gustaba la aventura, no les gustaba ir a hacer hiking.
nada, nada, nada de eso. Y yo tuve que empezar todo un proceso como de nuevas amistades y nuevas conexiones, tratando de hacer lo que a mí me gustaba hacer, que yo salía a andar en bici y me iba de hiking. Entonces compré ese carro, era un Xterra de los gringos, entonces atrás era grandísimo, yo bajaba del asiento y yo dormía ahí. Y así fue como yo empecé a acampar ya cuando volví aquí en Costa Rica hace como unos 7 años. Y yo lo amaba, o sea, yo lo amaba acampar ahí, era un carrazo, acampé un montón de lugares y como me entré más y más en la nota, después de un tiempo ese carro me jodió y me jodió y me jodió y me empecé a quedar botada. De esos carros que llegas a un punto donde vos decís, o sea, quiero ir a Guanacaste de ride, pero ¿y si me quedo botada? ¿Y si este carro me deja botada? ¿Qué voy a hacer? Lo metí al taller, salí al taller, me quedaba sin frenos. Era una carajada horrible. Y en ese tiempo, yo me fui a Guanacaste a hacer unos rides y eso, y empecé a ver los Frontier, los Nissan Frontier, cuando empezaron a salir, cuando cambiaron la línea hace unos años, y me enamoré. Me enamoré, y yo dije, ¿será que puedo comprar un pickup? Y ahí fue cuando empecé todo el tema de la van, porque la verdad es que desde que vivía en Colorado yo veía las vans y veía los campers y yo decía, madre, qué estilo de vida tan chido, o sea, qué tan chivas hacer eso. Entonces cuando pensé en cambiar el Xterra, me enganché así con el tema del pickup. Entonces yo me acuerdo muy bien que fui a la agencia porque yo en la vida había comprado un carro del año. No, mentira, sí había comprado otro, pero bueno, era un carro barato, pero ya como un carro grande, como un pickup. Y yo decía, el banco nunca me va a prestar la plata. O sea, mentira que ese préstamo va a pasar. Entonces yo fui a la agencia con un plan. Yo dije, bueno, si me dan el préstamo, me compro el pickup y estreno carro. Y si no, me compro una van vieja, aunque sea ahí usada, y empiezo a armarla ahí. Bueno, y al final sí salió el préstamo, entonces me compré el pickup. Entonces empecé a raidear en el pickup. Así fue como empezó, que era mi primer Lotus, que era el pickup que tenía antes de tener la van. Y fue como un proceso muy rápido, porque yo ya me había enganchado en el tema de acampar. Entonces me acuerdo que me fui a Ford y puse el canopy y puse la plataforma. No me alcanzaba para comprar una tienda de techo, entonces lo que hicimos fue como una extensión del canopy atrás, que se ponía como una tienda. Entonces vos bajabas el cajón y dormías ahí y ponías no puedo decir nada, extensión. Entonces así fue como empecé a acampar con el pickup, y muy rápidamente me obstiné de esa vara, fui y compré una tienda de techo y empecé a acampar en la tienda de techo. Y así fue como empezó toda esta carajada de overlanding para mí aquí en Costa Rica, pero yo ya llevaba todo ese proceso de experiencia, digamos, de acampar, desde lo más básico de backpacking. Y muy rápidamente, otra vez, después de la tienda de techo, con la gente de Ford, con Ricardo, habíamos estado hablando del prototipo del camper de aluminio que se abría y todo, y yo le dije, mae, yo necesito ese camper, porque estaba saliendo más y yo trabajo en línea todos los días. Entonces la tienda de techo no me daba como, bueno, y en ese tiempo hacía mucho kayaking y mucho paddleboarding. Entonces si quería jalar las tablas tenía que bajar la tienda de techo y después llevarme las tablas, pero nunca podía hacer como las dos cosas al mismo tiempo. Y así fue como empezó toda la vara del camper de aluminio que tuve de Ford, porque era una maravilla. Entonces si eran aquellos días de camping que llovía 3 días, no importa, porque yo lo abría, se abría todo el cajón, entonces por lo menos podías cocinar en el cajón y trabajar y estar ahí y toda esta vaina, y también podía cargar las tablas. Pero bueno, ese fue mi Lotus, yo lo tuve 3 años, acampé en muchos lugares, pero ya me metí más en la idea del tema de la van. Entonces, y en ese tiempo, pues ya en mi vida personal, yo estaba pasando un proceso que mis hijos ya estaban grandes, mi hijo ya se había ido de la casa, mi hija estaba por irse de la casa, y la verdad yo no sabía dónde vivir, estaba desubicadísima porque ya mis hijos se habían ido, de repente estaba como sola y yo decía, me voy a vivir como a Jacó porque tengo muchas amistades en Jacó, pero yo decía, madre, qué calor, Jacó.
La montaña la amo, me encanta la montaña, pero yo decía, pucha, es que si alquilo una cabaña en la montaña y después no conozco a nadie y voy a estar allá metida en el trasero del mundo sola, me voy a deprimir. Entonces, entre esa indecisión fue donde yo dije, la van, o sea, ese es un proyecto que tengo en mente desde hace muchos años y me iba a facilitar ese tema de que no sabía dónde vivir, y con una van yo sabía que si tenía ganas de pasar a la playa, me iba para la playa, y si tenía ganas de estar en la montaña, pues de agarraba la van y me venía a parquear a la montaña. Y entonces ahí fue donde empezó todo este tema de la van para mí. Y pucha, es una decisión. Yo soy demasiado impulsiva, soy súper impulsiva. Soy impulsiva, responsable e irresponsable. Hago un poquito de las dos cosas. Pero la verdad es que fue un impulso. O sea, mi hija se fue de la casa y todo. Y yo dije, o sea, este es el momento, este es el momento. Y fui y puse el depósito para la van. Y así fue como empezó todo. El tema es que cuando finalmente llegó la van, a mí me llegó un 14 de febrero. Y bueno, en marzo fue cuando empezó la pandemia. Entonces, esa historia es totalmente otra vara. Pero ahí fue donde, así fue mi historia de cómo yo llegué a la van. Entonces, como les digo, la razón por la que yo les cuento eso es porque muchos de ustedes me escriben y me dicen, o sea, yo quiero vivir ese estilo de vida, se ve tan chiva, ¿cómo hago para comenzar? Muy claro, o sea, todos tenemos historias diferentes de cómo empezamos este estilo de la van. Yo sí, por un tiempo lo utilicé para vivir aquí tiempo completo, ya ahorita no estoy viviendo aquí tiempo completo. Hay otra gente que lo hace fines de semana, digamos, bueno, Albán y Helga, que conocí esta semana, ellos no viven en el camper, ellos lo hacen fines de semana o en vacaciones o paseos largos, etcétera, etcétera. Entonces, todos tenemos una historia diferente, pero yo quería compartir esa historia con ustedes porque sí me parece interesante, o que ustedes vean, digamos, mi proceso, y que de verdad que para mí no fue como, uy, voy a construir una van y puff, y hice la van. O sea, fue un proceso largo y bueno, yo tengo 3 años de tenerla. 2 de esos años fue construyendo poquito a poco. Empecé durmiendo en el piso y después puse un piso, y después empecé con lo eléctrico, después hice paredes. O sea, sí fue un proceso largo para mí. Y esa es mi historia, esa es mi historia. Entonces yo ya pasé por todas las malas, pasé por todas las experiencias de camping feas, porque me hace gracia. A veces estamos acampando y es como, usted ni siquiera tiene que dormir en el piso, usted nunca ha dormido en el piso, entonces usted no sabe. Viera que sí sé, sí sé, porque yo ya pasé por todas esas. Obviamente para mí ya ahora es diferente, pero eso es un estilo de vida diferente, digamos. A mí me encanta acampar en tienda. O sea, de vez en cuando, si tengo la oportunidad para ir a un paseo y dormir en una tienda de piso y todo, a mí todavía me encanta. Y duermo delicioso. Pero bueno, esa es mi historia. Y si logro inspirar a alguien, buenísimo. Y gracias por apoyar este proyecto. Y de verdad, si tienen preguntas, si tienen ideas para próximos podcasts, yo sé que todavía les debo mucha información sobre la construcción de la van, pero ya estoy agarrando otra vez el toque de filmar los podcasts y de armarlos y de editarlos. Entonces, pónganmelo aquí en los comentarios si tienen ideas o preguntas, y nos vemos la próxima.